En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Estoy aburrido. el amor del Padre, ¿A qué hora se acaba y esto? la comunión del Espera, Espíritu Santo, ¿qué acaba de esté decir? con todos. ¡Alto! ¿Estás aburrido? ¿Tienes dudas de fe? ¿No encuentras respuestas? Este programa es para ti. Un programa de jóvenes para jóvenes. ¿Te atreves a vivir la experiencia? Bienvenido a Frecuencia Católica. Frecuencia Católica. Comenzamos. Oh Jesús, te pido humildemente por todos mis hermanos y hermanas que se han alejado de la fe. Ilumínalos y muévelos a la conversión, que regresen a ti, que les esperas con los brazos abiertos para que te reencuentren a ti, que regresen para reencontrar a su madre, la Santísima Virgen de Guadalupe, que regresen a donde se encuentre la plenitud de la verdad revelada y los medios de la salvación, que regresen a donde se encuentra la ininterrumpida tradición cristiana, que vuelvan a ser unidos a la vid verdadera. Amén. Hola, hola, sean bienvenidos a su programa Frecuencia Católica. Les saluda Edgar, gustoso de regresar con ustedes. Como siempre, yo soy Osvaldo con mis mejores deseos para ti que me estás escuchando, esperando que la hayas pasado súper bien en compañía de tu familia y sobre todo que hayas invitado al cumpleañero a estas celebraciones decembrinas. Estamos muy felices de que nos permitan entrar de nuevo a sus hogares, a sus oficinas, etc. Muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz Día de Reyes. Sabemos que nos hemos desaparecido por un largo rato, pero ya estamos de vuelta para seguir con las transmisiones. El día de hoy trataremos un tema de interés para todos, o por lo menos eso esperamos. ¿De qué se trata, Osvaldo? Queremos hablarles a ustedes de la fe, pero no solo de eso, sino de las crisis que generalmente experimentamos, no solo los jóvenes, sino todos los católicos a lo largo de nuestra vida cristiana. Hay muchas maneras de caer en estas crisis, pero solo una para salir de ellas. Acompáñenos durante esta hora y descubramos cuál. ¿Estás escuchando? Frecuencia Católica. Aunque a veces no logre comprender el que tenga que hacer tu voluntad, aunque quiera una y mil veces más apartarme de tu fidelidad, aunque a veces no quiera más, aquí estoy, aunque pueda caer mi fe, aquí estoy. Auméntame la fe. Quiero creer en ti, afiánzame, Señor, haz pleno mi existir. Aunque quiera, yo sé que no podré apartarme de tu mano, Señor. Mil caminos sé que caminaré y al final todos llevan a ti. Aunque a veces no quiera más, aquí estoy, aunque pueda caer mi fe, aquí estoy.
pleno mi existir. Auméntame la fe. Quiero creer en ti. Afiánzame, Señor. Haz pleno mi existir. Aquí estoy. Lo que acabas de escuchar es un canto interpretado por el padre Fernando Talamantes. Aprovecho el espacio para enviar saludos al grupo Guerreros Renovación Esperanza, que están al pendiente de nosotros todos los miércoles. Bueno, pues comencemos. Todo cristiano ha experimentado por lo menos una vez en su vida una crisis de fe. Pero, ¿qué es eso? Es necesario primero definir la fe, y aunque es difícil de hacerlo, trataremos de conseguir lo más cercano posible a la correcta definición. Algunos definen la fe como creer firmemente y sin lugar a dudas en algo que no se puede probar, pero en realidad es que la fe va mucho más allá. Es esencialmente tres cosas. Consiste en creer en Dios, luego de esto creerle a Dios y finalmente confiar en Dios. Esta triple combinación es lo que los cristianos podemos definir como fe. Por supuesto que esta definición se puede llegar a quedarse corta, pero aún así es bastante acertada. La fe es un don sobrenatural que nos concede el Espíritu Santo al habitar en nuestro corazón. Sin él, la fe en Dios es algo imposible. La fe, como afirma San Pablo, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los cristianos tenemos una sola fe, que profesamos en el credo. Es ahí donde queda definida. El credo nos dice que tenemos fe en un solo Dios, En un solo Hijo y Señor Jesucristo, y la manera en la que vino al mundo. la manera en que padeció y su posterior resurrección. Que creemos en el Espíritu Santo como Señor y Dador de vida, además de su influencia desde los profetas hasta nuestros días. Que creemos en la Iglesia y en sus 4 características, que es una, fundada en Mateo 16:18. Santa, tal vez no por sus miembros, pero sí por su fundador. Que además esa iglesia santa es católica, que significa universal. Y además de todo esto, es apostólica, porque está fundada sobre los apóstoles. Finalmente, reconocemos que existe un solo bautismo para el perdón de los pecados, tal y como lo afirma San Pablo. Y que confiamos en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta es nuestra fe. Todo esto es lo que creemos y, por supuesto, lo que también puede crearnos una crisis de fe a lo largo de nuestra vida cristiana si comenzamos a dudarlo. En esto que hemos visto del credo, nos hemos dado cuenta que la fe se divide en distintas máximas, podríamos así decirlo, que engloban cada una de las cosas que va a crear todo el sistema de creencias que nosotros, los católicos y los cristianos, por supuesto, creemos. El credo empieza diciendo que creemos en un solo Dios. Y la realidad es que valdría la pena preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdaderamente creemos en un solo Dios? Hay que recordar que estamos bajo la óptica, de que el cristianismo, que proviene del judaísmo, nació en un ambiente en el que se creía en muchos dioses y se les rendía culto como el Dios verdadero. Y es el cristiano quien, después del judío, se encargó de dar a conocer a todo el mundo que existía un solo Dios verdadero y que a ese único Dios verdadero era el único que se le podía dar un verdadero culto. Hoy en día pareciera que ese dar a conocer a ese Dios verdadero por encima de los ídolos ha pasado de moda, o que realmente no importa tanto, porque bueno, todos pensamos, ¿no? Ay, pues es que hoy en día ¿quién cree en Anubis? ¿Quién cree en todos esos dioses, no? Pero realmente eso todavía está vigente, y eso es lo que vamos a ver durante esta hora que vamos a estar charlando con ustedes. Oigan, me llama mucho la atención eso que hablas, ¿no? De los muchos dioses. Por ejemplo, los griegos, a lo mejor lo voy a decir de una manera burda, pero como hasta cierto punto se inventaban dioses de acuerdo a sus necesidades. O sea, por ejemplo, llega un vato muy lujurioso y dice ese vato, bueno, para que no sea mal vista la lujuria, pues me voy a inventar un dios que sea bien lujurioso. Llega otro vato muy vanidoso y bueno, para que no sea mala la vanidad, me voy a inventar un dios vanidoso, etcétera, etcétera, ¿no? Me imagino que a Morfeo
es el dios del sueño. Me imagino que lo inventó una persona demasiado flojilla. Como antes se malinterpretaba todas estas situaciones de lo que hay en los cielos, de lo divino, y lo queremos hacer a nuestra manera. Entonces, el decir, oye, voy a creer en un solo Dios, es hacer en la totalidad de la palabra, o sea, creer realmente en un solo Dios. A lo mejor lo vemos algo burdo, algo tonto, lo que hacen los griegos, ¿no? Al creer en tanto Dios. Pero nosotros simplemente, ¿cuántos dioses no tenemos? ¿A cuántas deidades no les rendimos culto a través de nuestra vida diaria? Al dinero, a la lujuria, etcétera, etcétera. No quiero decir que el dinero sea malo, no sea así, pero muchas veces nos preocupamos más por conseguir este bien que realmente agradar a Dios. Entonces, de igual manera pasa con la lujuria, ¿no? Pues sabemos de que el acto sexual es bendecido por Dios por medio del matrimonio, pero ahorita en la actualidad, pues es algo que está muy descosido. Fíjate, cuando yo trabajaba en primarias dando clases de danza, se me acercaban niñas de quinto y sexto de primaria preguntándome que si yo era virgen y diciéndome que era muy aburrido porque iba a la iglesia y diciéndome de que ellas con sus noviecitos hacían y deshacían, de quinto y sexto de primaria. Entonces, para ver más o menos los límites que estamos teniendo ahorita en nuestra sociedad y darnos cuenta realmente a quién es a quien le estamos dando culto. Aquí esto no se va a tratar de persinarnos y decir, Ave María Purísima, pecadores todos ustedes que se crean ídolos falsos, sino la realidad, tú que me estás escuchando, amigo, amiga, la realidad es mucho más sencilla y a la vez es mucho más compleja. Hoy en día estamos bombardeados por la televisión, por los medios de comunicación, por la prensa y por todos lados. O sea, se nos bombardea con la idea de que nos quitemos esa concepción antigua, arcaica, medieval, de un Dios todopoderoso que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo entiende y que está en todas partes. Y la realidad es que se nos acusa, es que es muy sencillo creer en Dios, creer en ese ser mágico que todo lo va a solucionar, pero yo pienso que es mucho más sencillo no creer en un Dios. Es mucho más sencillo negar lo que no se puede demostrar. Es mucho más sencillo tratar de demostrar algo que no puedes demostrar. Perdón, mucho más difícil tratar de demostrar algo que no puedes demostrar que negar algo que no puedes sustentar el por qué lo niegas. Y la realidad es esa, muchachos. Tú que me estás escuchando, date cuenta de que todos ellos que te están diciendo que dejes ese Dios verdadero, que no creas en él, que es una concepción antigua, que te está limitando, que lo que tú quieras y gustes, la realidad es que son caminos sumamente sencillos, muchachos. Y ahí es donde empiezan las crisis de fe sobre este primer artículo. Es donde empiezas a decir, oye, ¿será cierto? ¿Existirá Dios? A lo mejor Dios no existe. Y esa es una cosa que a todos nos ha pasado, ¿sí? Todos nos hemos preguntado en algún momento, ¿y si no existe? ¿Y si no existe el cielo? ¿Y si no existe nada? ¿Y si me muero y después de la muerte es la nada eterna? Pero la realidad, muchachos, es que es algo común. Para tener fe siempre es necesaria la duda, porque no puede existir la fe sin que la duda se presente. La importancia de esto es saber cómo superar esa duda, es saber cómo hay una promesa en la que Dios mismo se nos ha manifestado, en la que Dios mismo ha bajado como hombre, en la que Dios mismo ha dado y derramado todos sus beneficios, todas sus bendiciones sobre nosotros, a manera de esto, ¿no? De decirnos, es que yo aquí estoy. Yo recuerdo mucho un diálogo bueno, ahora ha estado saliendo mucho en el cable la película de El origen de los guardianes. No puedes decir marcas, perdón, Bruce Willis. No, esa película que sale mucho y que habla de Santa Claus y la de los dientes y Jack Frost. Y un niño le dice, ¿no? A Jack Frost, cuando ya se está yendo al final de la película, el niño le dice, bueno, ¿y qué pasa si dejo de creer en ti? Y si ya pierdo mi fe en ti cuando te vas. Y entonces el monito que ya no voy a decir marcas porque nos censura YouTube, le dice, ¿tú dejas de creer en la luna cuando sale el sol? No. ¿Dejas de creer en el sol cuando lo cubren las nubes? No. Es que el sol siempre está ahí, es que la luna siempre está ahí. Así pasa con Dios. Hay veces que no lo escuchamos,
Hay veces que sentimos que no está con nosotros. Hay veces que quienes nos rodean nos dicen: es que tú te inventaste un Dios a tu medida, igual que esos griegos a los que tanto acusas. Hay gente que inclusive nos va a decir: yo no sé por qué. A mí me lo dijeron una vez, me dijo: es que yo no sé por qué te ofendes tanto. Un amigo mío muy querido, que es ateo, me dijo: yo no sé por qué te ofendes tanto. ¿Tú crees en Zeus? Le digo: no. ¿Crees en Quetzalcóatl? Le digo: no. Y entonces me dice: yo simplemente creo en un Dios menos que tú. Pero la respuesta sencilla es que no es un Dios hecho a nuestra medida, muchachos. Porque si fuera un Dios hecho a nuestra medida, no sería un Dios que exige, un Dios que hace ese... Bueno, ¿cómo explicarlo? Creer en un solo Dios es asumir un compromiso con ese solo Dios. Oye, pasa algo bien curioso, fíjate. Dios se nos presenta a través de las Sagradas Escrituras como el yo soy el que soy. No es cierto. Y se me hace bien impactante eso, el yo soy el que soy. Si se fijan, ahí Dios no nos dice yo soy el que tú quieres que sea. Entonces muchas veces manipulamos tanto a Dios que queremos hacer a Dios como nosotros queremos que sea. Es que Dios sí me da chance de esto, es que mi Dios, no sé, yo voy a misa cuando me nace y yo mejor hago oración en mi casa porque así siento que Dios está más conmigo y que no necesito ir a otras cuestiones. Ni modo que Dios se enoje. Exacto, entonces Dios se nos presenta que Él es el que es. O sea, no nos hagamos figuraciones de que Dios es a nuestra manera. Para eso dejó sus reglas. Oye, Edgar, y lo que comentabas ahorita de las personas que necesitaban pruebas para creer, tenemos el máximo ejemplo. Yo sé que tú necesitas pruebas para todo. Pero el máximo ejemplo lo encontramos en Santo Tomás. Como el mismo Jesús selecciona, bueno, hace dos selecciones, como dos grupos distintos. O sea, hace Jesús el grupo de los dichosos y los del grupo de Santo Tomás. Aquellos que necesitaron pruebas para poder creer. Y los dichosos como yo, que no necesitamos pruebas para poder creer en Dios. Estamos los que yo no, que queremos meter la mano en el costado de Cristo. De Cristo y demás. Oye, pero pasa siempre, Edgar. ¿Y cómo es posible de que no nos demos cuenta de que las pruebas Dios nos las da día con día? Yo de verdad reto a cualquier ser humano a que pueda hacer un sol, a que pueda hacer una luna. Reto a cualquier ser humano a que pueda ser un ser humano. Dios dice en su palabra, inclusive, ¿no? Dice: tú no puedes hacer blancos ni negros ni uno solo de tus cabellos, dice. Todo ello me pertenece. El simple despertar, ¿no? Así es. Las pruebas de Dios, yo creo que simplemente es la vida. O sea, y eso lo vemos día con día. No necesitamos más pruebas para creer en Dios. Exactamente. Más allá de todo eso, Osvaldo, y tú, amigo, que me estás escuchando en tu ordenador, qué antiguo me sentí, en tu computadora, en donde estés, ¿no? Hay que darse cuenta de esto. Las pruebas están ahí. Tú que estás experimentando, si me estás escuchando en este momento y tienes alguna crisis de fe, tienes alguna duda de que si Dios existe o no existe, déjate de estar pensando en si existe o no existe. Deja de estarte preguntando si existe o si no existe, si estará o si no estará. Déjate de estar preguntando eso. Comienza a preguntarte si verdaderamente existe en tu vida. Porque esa es la única cuestión. Tú no te vas a dar cuenta de si Dios existe o no existe así, con una certeza al 100%, full, así sellada por el Departamento de Hacienda y etcétera, hasta que mueras y lo veas. Y la cuestión es la más importante de todas, que para esto lo único que puede ayudarte a superarlo es la fe. Dice San Pablo, no recuerdo la carta, creo que es la de los Hebreos, pero no estoy seguro. Dice, lo que sí estoy seguro es que dice: creyó Abraham y fue favorecido él y toda su familia y todos los suyos. Y esa es la cuestión. No sé si ubiquen ustedes a Abraham, pagano, ningún conocimiento de Dios, llamado por Dios, y le dice: Abraham, aquí estoy, Señor, sal de tu casa, toma a tu esposa, deja tus cosas y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿En dónde? No sé. ¿Cuánto vas a durar? ¿Quién sabe? ¿La vas a recibir tú? A lo mejor. Y la realidad es que Abraham no la recibió. La recibieron hasta que entraron los israelitas no sé cuántos siglos después. Pero Abraham creyó y lo dejó todo por lo que el Señor le estaba diciendo, porque reconoció al Dios verdadero. Me parece que ya en programas anteriores habíamos mencionado esa tendencia obsesiva que tenemos los seres humanos de: es que quiero que Dios me hable. No,
no quieras que Dios te hable. ¿Sabes cómo te va a hablar Dios? En la oración. Te va a hablar Dios en la lectura de la Biblia. Te va a hablar Dios en los sacramentos. Te va a hablar Dios por medio de eso que ya ha dejado aquí. Hay una imagen en Facebook que dice, háblame, Señor. Y luego aparece así una como estela de luz. Y luego aparece en la iglesia. Y luego una mano así entregándole la Biblia. Y ahí está, o sea, es gráfico. Háblame Dios, ahí está, ¿sí? O sea, no hay más. No busques más porque te vas a quebrar la cabeza, ¿sí? No puedes meter a Dios en tu cabeza. San Agustín lo quiso intentar, saber todo sobre la Santísima Trinidad, y entonces se le aparece un ángel en forma de niño tratando de llenar un agujerito, y San Agustín le dice, ¿qué estás haciendo, niño? Es que quiero meter todo el agua del mar en el agujerito. Y entonces San Agustín, que tenía pocas pulgas, dice, niño, pues no, ¿en qué universo crees que en ese hoyito vas a meter todo el agua del océano? Y le dice el niño, pues es lo mismo que tú quieres hacer tratando de entender a Dios, metiendo a todo un Dios en tu pequeña cabeza. No lo hagas. Déjate tocar por Dios. Si estás teniendo una crisis en esto en específico, de que no entiendes qué quiere Dios, de que no sabes qué quiere Dios, o si no sabes si hay un Dios, si comienzas a dudarlo, déjate tocar. Haz oración, sola se va dando la respuesta. Acércate a tus amigos, acércate a tus amigos de comunidad, acércate a tu parroquia, acércate a tu párroco, y poco a poco Dios va a ir quitando esa ceguera y subsanando esas dudas. La prueba más grande de que Dios existe la vas a tener tú mismo en tu fe, conforme la vayas formando. ¿Sabes? Voy a contar algo que es muy penoso para mí. ¿No otra cosa? Pero va muy de acuerdo con las fechas. Debo de confesar que yo dejé de creer en Santa Claus a los 12 años. Realmente a los 12 años yo ya traía mi primer noviecilla. ¿Santa Claus no existe? Perdón, Edgar, ¿no sabías? Y a los 12 años, pues ya, ahorita un niño pues ya vive una adolescencia normal, ya sabe la verdad sobre Santa Claus. Un anuncio, si hay niños escuchando esto, tapen los oídos o algo así. Pero me acuerdo que cuando mis primos me decían, es que Santa Claus no existe, que no sé qué, yo lloraba y yo defendía que Santa Claus existía. Y me acercaba con mi mamá y mamá, ¿verdad que Santa Claus sí existe? Y luego mi mamá, sí, mi hijo, sí existe. Y ya le preguntaba, ¿y por qué mis primos no creen en Santa Claus? Y ya me decía, es que Santa Claus nada más le traen regalos a los niños que creen en él. Y es que Santa Claus nomás existe para los niños que creen en él. Y esas palabras las he aplicado a lo largo de mi vida. Y si lo ponemos del lado de Dios, realmente la única forma para experimentar a Dios es creyendo en él. O sea, si nosotros tratamos de buscar respuestas, de buscar señales divinas y milagros prodigiosos y demás fuera de Dios, pues únicamente yo creo que vamos a perder nuestro tiempo, porque la única manera de experimentar a Dios es creyendo en él, es estar con él. Como aquella ilusión que yo tenía cuando era chiquito de que llegara Navidad y despertar y ver mis regalos y ver que Santa Claus se tomó la leche y las galletas que le dejé en la noche y que me haya escrito una cartita de que me porté bien y demás. Así de bonito se siente el estar con Dios. Así Dios mismo va demostrando su presencia real. Así es como nos va dando Dios esos dulcecitos que necesitamos para ir alimentando nuestra fe. Entonces, como consejo, deja de buscar y empieza a actuar. Pregúntate quién es tu Dios. Pregúntate si en estos momentos, porque ese es otro tipo de crisis que podemos llegar a experimentar muchos jóvenes. ¿Tu Dios es ese Dios verdadero? ¿El Dios de Isaac? ¿El Dios de Jacob? ¿El Dios de Abraham? ¿El yo soy el que soy? No el que tú quieras que sea. ¿O tu Dios es el sexo? Tu Dios es... Disculpen, en este programa venimos hablando un poco más duro, pero pues es por el tema, ¿no, Osvaldo? Así es. Es la envidia, es el dinero, es las cosas materiales, es el tener y tener y tener, ser insaciable. ¿Tu Dios es la comida? ¿O tu Dios eres tú mismo? Piensa en eso también, porque si alguna de esas cosas está ocupando el lugar del Dios verdadero, son ídolos. Son los ídolos del siglo XXI. Y la realidad es que eso te va a provocar también a largo plazo una desestabilización, una desestabilidad, y te va a causar muchas crisis de fe en un futuro. Si tu fe no está sentada en quien debe de estar asentada, si no está en el centro quien debe de estar en el centro, entonces todo lo demás
va a girar sin control. Oye, el otro día me estaba diciendo una persona que trabaja ahí donde trabajo, me decía, Osvaldo, es que ¿por qué las personas que están cerca de Dios satanizan todo? Y yo me quedaba así. Y yo me quedaba viéndolo y le decía, ¿cómo que satanizamos todo? Sí, ¿por qué para ustedes el sexo es malo? ¿Por qué para ustedes el dinero es malo? ¿Porque todo es malo para ustedes? No, le digo, por supuesto que no. Le digo, de hecho, en la Biblia viene escrito, todo se te es permitido, pero no todo te conviene. Entonces, si nos ponemos a pensar así fríamente, las personas que se dicen liberales, las personas que dicen de que ellos pueden hacer y deshacer con ellos mismos como se les plazca, son las personas que realmente más sufren, son las personas que al final terminan buscando la misericordia de Dios, pero ya cuando tocar un fondo, ya cuando no se puede hacer prácticamente humanamente nada por ellos. Entonces, también otro punto son las personas que hacen mal las cosas por ellos mismos, sabiendo de que están mal ante los ojos de Dios. Las hacen y al momento de las consecuencias le echan la culpa a Dios. Un ejemplo muy sencillo, una chava que comienza su vida sexual, no sé, una adolescente, 13 años de edad, comienza su vida sexual. Sí, y es que si bien nos va a los 13 y comienza su vida sexual, pero ella tiene relaciones con su novio porque lo ama. Y ella piensa que como Dios es amor, pues se le va a permitir que teniendo relaciones con amor, pues disculpe la vulgaridad. Disculpe la vulgaridad. Como Dios es amor, vamos a hacer el amor. Así es. Entonces, empieza esa niña, bueno, esa mujer que ella ya se cree mujer a los 13 años y comienza su vida sexual y comienza bien con su primer novio y sí, nomás su parejita sexual de su novio, termina con él, comienza con otra, porque pues a esa edad se nos hace muy fácil tener relaciones amorosas de 2-3 meses de durabilidad. De 2 días. Pensé que ibas a decir de 2 o 3 días. Cuando, pues sí, le dije 2 o 3 meses para aquellos formales. Entonces, comienzan con su segundo noviecito y ya se les hace fácil volver a tener su relación sexual con su segundo noviecito. Duran otros 2-3 días, tienen otro y así realmente se va convirtiendo en una cadenita. Llega a los 15 años la iba a decir mocosa, pero no, la señorita. Llega a los 15 años y con algo en la pancita. Algo ahí que las mamás dicen, no, es que truncaste tu vida. Es un tumor. Es un tumor. Un tumor con latidos. La otra vez estaba escuchando a una comediante que decía, ¿no? Que decía que le caía bien gordo eso abortista, ¿no? Porque decía, si lo quieres es el bebé. Y si no lo quieres es el producto. Así es. Así tenga el chamaco tenga 8 meses con 3 semanas, sigue siendo el producto. Así como que, ay, mira, la cuna del producto. Exacto. Entonces, ahí es donde la niña se da de topes y, Dios, ¿por qué me castigas así? Dios, ¿qué hice yo para merecer esto? Pues mi hija todos sabemos lo que hizo para merecer esto. Entonces, de esa manera muchos nos quejamos por cosas que nosotros hacemos. Vienen las consecuencias y queremos echar la culpa a Dios. Entonces, pues ahí yo creo que es algo inválido lo que hacemos en ese punto con Dios. Y no es tanto castigo. Hijos, se llama consecuencias. Así o sea, toda acción tiene una reacción, ¿no? Y claro que esto de 3 días y eso es un chiste, son exageraciones. Hay gente que sí es así, pero pues no son todos, ¿va? Pero de todas maneras, esperemos. Pero de todas maneras, chavos, es una realidad. Hay que dejar de culpar a Dios de lo que nos pasa cuando es culpa nuestra. Hay veces que Dios inclusive se nota, o sea, si volteas a ver hacia atrás, dices, no manches, Dios hizo todo lo posible porque yo no hiciera esto y de todas maneras lo hice. Exactamente. Hay veces que caemos en un pecado y luego volteamos y decimos, no manches, o sea, todo lo que podía haber pasado para que no lo hiciera pasó y de todas maneras a mí no me importó y lo hice. Exacto. Entonces, esas son las cuestiones, muchachos. Yo tengo un profe de filosofía en la escuela que nos decía una cosa muy cierta. Decía, la libertad consiste en ponerte tú mismo tus propios límites. No consiste en no tener límites, porque eso es libertinaje. Así es. La libertad filosóficamente es tú mismo ponerte tus límites. Y entonces agregaba, decía, porque quien no tiene fuerza de voluntad, quien no sabe ponerse sus límites, esa libertad
lo vuelve esclavo de sus propias decisiones, de sus propios vicios. Y es una realidad, muchachos. Y bueno, vamos a mandar un canto. El canto se llama Si estás perdiendo la fe. Escúchalo, ponle mucha atención porque a lo mejor es algo que te puede estar pasando a ti. Y regresamos en un momento contigo. Recuerda que estás en Frecuencia Católica. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más, si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo, ven, dame un abrazo, ven, ora conmigo, pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda, cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas en contra del mundo, todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo, cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan, cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla, el Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos, hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven, oremos juntos. Que nos hemos alargado un poco en este primer artículo, pasar al siguiente artículo, que es el que creemos en un solo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, y en la manera que vino al mundo. ¿Qué dice el credo exactamente? El credo dice que creemos en un solo Señor Jesucristo,
que es Señor y dador de vida, que fue nacido del Padre antes de todos los siglos. La mayoría no nos causa tanta incomodidad eso, que es Dios de Dios, que es luz de luz y que es un Dios verdadero, hijo de un Dios verdadero. Engendrado, no creado. Que es de la misma naturaleza del Padre, etcétera, etcétera, ¿no? ¿A qué va la crisis de fe en la que nos pone así una como tranca así enorme para muchos? Primero que nada, que fue nacido de la Virgen María en tiempos de Poncio Pilatos. Y la primera crisis es, ¿puede una virgen estar embarazada? Eso es bien loco porque como, bueno, no sé, es que los caminos de Dios, las decisiones de Dios son tan maravillosas, pues no quisiera llamarle mágicas, pero muy sobrenaturales. Salacadulas, el chico mula. Y como nuestra mente tan pequeña no se puede imaginar, no puede concebir cómo un bebé va a estar en el vientre de una mujer donde no ha estado nunca nada en el vientre de esa mujer. ¿Cómo ese bebé va a traspasar pues esa pielecita llamada himen para poder estar en el vientre de nuestra Madre María? O sea, yo creo que sí causa un vórtice ahí existencial de fe el cómo Dios pudo hacer esto. Inclusive yo creo que el primero que experimenta esta crisis de fe es José, ¿no? Híjole, sí. O sea, y estaba, inclusive yo siempre le he dicho a los chavos a los que les doy el tema y a mis amigos les digo, oye, estaba justificado la actitud de José. O sea, María se da cuenta que se va a embarazar. La respuesta que nosotros queremos saber, ¿cómo puede ser una virgen embarazada? Ya se le dio a María por medio del ángel, porque María misma pregunta, dice, ¿cómo es posible? Después que se le dice todo eso, que se le dice en la anunciación, que ustedes ya escucharon porque ustedes ya fueron a misa, porque son muy buenos cristianos. Nada se crean, pero... Y aparte lo vimos en el programa de Navidad. Exactamente. Visítenlo ahí. Los que lo pudieron escuchar. ¿What? Ah, sí. Dice María, ¿cómo es posible esto? Y entonces el ángel le dice la respuesta más sencilla, pero la más profunda que pueda hacer. Nada es imposible para Dios. Punto. No se puso a explicarle, mira, es que haz de cuenta. No. Nada es imposible para Dios. Así de sencillo. Y es lo que les decía anteriormente, esta cuestión de que verdaderamente José tenía un poquito de justificación. María se da cuenta, si seguimos el evangelio nos damos cuenta que en cuanto se da cuenta que ella da luz, se da cuenta de que su prima Isabel, que ella está embarazada, se da cuenta que también su prima Isabel y que tiene 6 meses de embarazo y se va 3 meses. O sea que cuando regresa a Jerusalén y José la vuelve a ver, ya tiene, sí, ya tiene pancita. Entonces claro que José dijo, se fue 3 meses y está embarazada. Claro que tenía que sospechar. Y o estaban muy buenos los tamales, o aquí pasó algo. Exactamente, ¿no? Entonces, claro que sospecha. Y claro que experimenta una crisis enorme. Y claro que cuando María le dice que es fruto del Espíritu Santo, claro que José dice, no manches, María. ¿Qué te dieron de comer allá? Pero José, como ya lo hemos mencionado, programa de Navidad, en otros programas, escucha a Dios. José es capaz de superar esa crisis que experimenta con María y la supera porque escucha a Dios. Porque era un hombre de oración. Decía el padre Juan Martín en la entrevista del programa pasado, no sé si recuerden, decía el padre Juan Martín, José es el único varón en el Nuevo Testamento del que se dice, era un hombre justo. En el Antiguo Testamento había muchos hombres que se les decía justos, pero en el Nuevo Testamento es uno de los pocos, dice el padre Juan Martín, tal vez el único, al que se dice era un varón justo. Después de esto de María, muchachos, se genera otra crisis, por supuesto, que si Jesucristo es nacido de una mujer humana, virgen, es Dios verdadero, pero también es hombre verdadero. Y aquí tenemos otra cuestión también muy difícil, sobre todo para aquellos hermanitos nuestros pertenecientes a las sectas unitarias, ¿no? Que son los que creen solamente en Dios Padre y que separan la divinidad de Jesús de la humanidad de Jesús, diciendo que o Jesús solamente era hombre o Jesús solamente era Dios. Y entonces entra otra duda que dices tú, bueno, ¿y entonces? ¿Y si Jesús nada más era un profeta? Es bien extraño esto, y es sobre todo las batallas con estos hermanos de
las sectas unitarias. Entonces, cuando pues vienen a la casa, ¿no? Y sabemos todo el ritual que se avientan, cómo son muchas veces portadores de esa duda, no portadores, sino incrementadores de las dudas, ¿no? O sea, cómo llegan y te dicen, es que Jesús no es Dios. Y te quedas así como que, ¿qué onda? Oye, hay 1000 personas confundidas y luego confundiéndolas más con eso. Qué poca, entonces. Tantas cosas que confunden y luego le agregas una más en la lista, le agregas, exacto. Entonces, yo creo que en Filipenses 2 nos deja Dios muy claro que el nombre de Jesús, el simple hecho del nombre de Jesús, somete a cualquier ser en la tierra, en el cielo y por debajo de la tierra. O sea, no conozco a ningún ser, sobre todo de los de debajo de la tierra, que puedan doblar su rodilla ante un simple ser humano. O sea, no creo que sea tan poca su... ¿Cómo se le puede decir? Su orgullo. Exacto, no creo que sea tan poco su orgullo como para decir, yo soy un simple ser humano, arrodíllate ante mí. No, ellos también fueron creados por Dios. Que se revelaran después, pues ya es otro rollo. Pero no pueden arrodillarse ante alguien, pues digámoslo, no semejante, sino otra creación de Dios. O sea, la verdad yo no he visto un perro, por ejemplo, estar tan agradecido con otro perro que como su dueño, que como con su dueño, ¿no? A lo mejor un ejemplo burdo, pero yo creo que la divinidad de Jesús nos la dejan clarísima durante toda la Biblia, pero a mí me gusta mucho en Filipenses 2 cómo se nos describe a Dios, a su divinidad en este pasaje bíblico. El domingo pasado fue la solemnidad de la Epifanía, que es la manifestación de Dios. Así es. Y bueno, todos lo conocemos como el Día de los Reyes, ¿no? Que es el 6 de enero. La iglesia lo traslada siempre al domingo más cercano, que en este caso fue este domingo pasado, porque la celebración fue ayer. Y la realidad, muchachos, es que yo la homilía la recuerdo muy bien, que decía el celebrante, decía, aquí se manifiesta que Jesucristo es Dios de manera sumamente clara. Decía, nadie sabe quiénes son los sabios de Oriente, nadie sabe si eran magos, nadie sabe si eran reyes, nadie sabe si eran 3, nadie sabe nada de ellos. Si eran negritos y traían cabello. Ajá, porque hasta les ponen color y todo, ¿no? Y hasta nombre. Pero algo muy cierto decía el sacerdote, decía, lo que sí sabemos es que estos hombres eran teólogos. ¿Qué significa esto? Que eran estudiosos de Dios. ¿Por qué? Porque hay que recordar lo que dicen cuando llegan con Herodes. ¿Dónde está el rey de los judíos? Es que vimos su estrella y hemos venido a adorarle. Lo que significa que estos hombres sabían que había una promesa para el pueblo de Israel, de que iban a ser un rey, de que iban a ser un salvador y de que iba a ser Dios con nosotros, de que iba a ser el Emanuel, ¿no? Como lo profetiza el profeta Isaías. Y cómo llega a su plenitud en el nacimiento en el evangelio, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Y entonces, sobre todo Mateo, y decía, y si le ofrecen 3 regalos, el incienso, que es para Dios. Ustedes buscan en cualquier cultura antigua, griegos, aquí en México, el incienso siempre es para Dios. Siempre es para Dios. El oro, que es para el rey. Y la mirra, que la mirra se utilizaba, probablemente ellos en su don de profecía ya vaticinaban, ya profetizaban lo que le iba a pasar a Jesús, su muerte, porque la mirra pues es para la preparación, para embalsamar de los muertos, exactamente. Entonces queda clarísimo en la Biblia, sí, esa manifestación de Dios en esos sabios que representan a la humanidad entera, lo que significa que la salvación se va a extender para todos los hombres. Gracias a eso el evangelio llega a nosotros, gracias a eso nosotros, porque nosotros somos paganos conversos, porque no somos judíos, nunca fuimos judíos. Gracias a eso, bueno, en eso se simboliza lo que hoy en día sería nuestra iglesia, ¿no? Lo que hoy en día sería nuestra fe cristiana, extendida por todos los hombres. Y entonces San Pablo lo va a decir muy claramente, va a decir, si Jesucristo no murió y resucitó por nosotros, que la única manera de hacer eso es ser Dios, muchachos, pues entonces nuestra fe es vana.
Así es. ¿Y cómo nos narra el Evangelio que los magos, los sabios, iban a adorarle? O sea, la palabra adorar en griego, en sus raíces etimológicas, pues tiene distintos significados. Uno de ellos pues es el postrarse, ¿no? El postrarse y reconocer la divinidad de ese ser, de esa persona. Entonces, cómo los sabios llegaron y adoraron al niño Dios. Entonces, no creo de igual manera que un ser humano en su sano juicio pueda adorar así a alguien que no sea Dios. Y yo creo que ese es un tema muy debatido también con nuestros hermanos protestantes, ¿no? Que dice que nosotros adoramos ídolos y demás, que no entienden o no compartimos la idea entre venerar o la diferencia entre venerar y adorar. De todas maneras, cosas muy distintas. Ellos de igual manera sostienen que nosotros adoramos imágenes y demás, pero no, o sea, adoramos al igual que aquellos sabios de Oriente, adoramos a un solo Dios, a ese Dios que ya se nos presentó como único, como el Padre único, y que ahora se nos presenta como el Hijo también. Exactamente. Ese Hijo que hizo grandes cosas, muchachos. Dios hecho hombre, Jesucristo. La realidad es que pasa a la historia de la salvación durante todos los evangelios haciendo cosas extraordinarias. Y sí, podría tomarse como un profeta, ¿sí? Tantas cosas que se le inventan a Jesús, ¿no? Que no es Dios, que tenía esposa, que María Magdalena y que no sé qué, y todo el mundo tuvo hijos y que es marciano, que todas esas cosas, ¿no? Y la realidad es que la verdad está muy clara, está puesta en las Sagradas Escrituras. Y dirán miles de personas, es que la iglesia hizo la Biblia a su conveniencia. Pues yo no sé, yo solo sé que existen los textos originales, existen y no se ha cambiado ni un punto, ni una coma de lo que está escrito originalmente, y es lo que se ha enseñado durante 2000 años, y es, como decía un sacerdote que yo quiero mucho, lo que dentro de 2000 años se va a seguir enseñando sin poderlo cambiar, decía. Y con esto vamos a enchufarlo un poco con el siguiente, a menos de que Osvaldo quisiera agregar. Pues ahí algo. nada más lo que comentabas de las Biblias, hablando de Biblias lógicamente católicas, porque ya cada secta le mueve a su Biblia a su conveniencia. En los textos originales pues hay hechos y documentos históricos, yo creo que hasta ajenos a la iglesia, que comprueban absolutamente toda la verdad histórica, toda la divinidad de Dios. Navegamos en un terreno, muchachos, incierto, por supuesto. El terreno de la fe siempre va a ser un lugar en el que va a estar la duda, en el que no vamos a poder dar una definición total y totalizante, ¿no? De lo que se está haciendo, ¿no? De lo que se está diciendo, perdón. Pero eso es precisamente lo bello de la fe, que es un misterio. Y no quiero decir de que ya se está quitando la barra, de que no nos está enseñando nada y que no sé qué. No. Sino que la realidad es que si la fe se pudiera explicar totalmente, si pudiéramos ver totalmente todo a Dios, lo conociéramos en persona y todo, pues entonces no sería fe, sería certeza. ¿Saben que hay una película? Se llama Constantine. Muchos ya la han de haber visto, y los que no, está padre. Sí, y hay un momento en el que, bueno, Constantine a grandes rasgos es un exorcista laico, y es un hombre que no sé por qué es exorcista, si es el chamuco encarnado casi, ¿no? Pues no así, pero es una persona que realmente tiene demasiadas debilidades humanas, que está invadido de esas debilidades y que no puede superarlas, ¿no? Y hay este hombre, su peculiaridad es que fue al infierno y conoció, pues murió y fue al infierno, sin entrar en detalles, y luego le resucitaron en el hospital, y entonces él sabe que existe el infierno, no cree que existe. Sabe que existe el cielo, no cree que existe el cielo. Y entonces tiene un diálogo con el arcángel Gabriel y le dice, es que ¿por qué yo no puedo ir al cielo? Y el arcángel, que es una película que no es muy recomendable, pero sí está padre, véanla. Le dice como ciencia ficción, como ciencia ficción está padre, pero no le crean mucho. Exactamente, pero está entretenida. Pero me llamó mucho la atención, y ese diálogo yo siempre lo utilizo para explicar esto, porque el ángel le dice,
es que tú no puedes entrar al cielo porque tú no crees. Y entonces le dice, por supuesto que creo, le dice, yo sé que están, y entonces que está ahí, que hay un cielo, que hay un infierno, sé que existen los ángeles, estoy hablando contigo. Y entonces el ángel le dice, exactamente, le dice, tú sabes que hay un cielo, tú sabes que hay un Dios, no crees que hay un Dios, lo sabes. Pero precisamente a él le faltan las otras dos características que dimos al principio del programa. No solamente es creer que hay un Dios, porque dice el apóstol Santiago, también los demonios creen. Así es. Y tiemblan. Se trata de creerle a Dios y de confiar en Dios. Así. Y es algo que a muchos nos resulta muy difícil. Y me perdí, ¿verdad? Desvarié un poco, pero espero más o menos. Es que lo quería decir. Y bueno, es en esta cuestión, muchachos, donde entramos, yo creo, a la crisis más profunda, a la crisis más hiriente, a la crisis que más polémica ha causado los últimos 2000 años. Creo en la Iglesia Católica y en sus 4 características. ¿Cuáles son sus 4 características? Antes de ir desglosando las características, vamos a hablar un poquito de lo que significa ese creo en la Iglesia Católica. ¿Qué es la Iglesia? ¿De dónde viene? Etcétera, etcétera, ¿no? Para empezar, la Iglesia Católica bíblicamente e históricamente se funda en los 12 apóstoles. Así es. La Iglesia no solamente es el edificio en el que estamos. Bueno, no estamos nosotros, sino que en el que vamos a misa, en el que hacemos oración. Tampoco es los obispos, el papa y los cardenales. Eso se llama curia romana. Y tampoco es los que van mucho a misa. La Iglesia somos todos los bautizados. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo en el que tú ingresas a partir del bautismo. Hermano, hermana, si tú estás bautizado, tú eres Iglesia. Si tú estás confirmado, pues con más ganas. Eres Iglesia confirmada. Eres Iglesia confirmada, ¿no? Y entonces eso es la Iglesia. La mayoría de las crisis, muchachos, en esa cuestión de no creo en la Iglesia, vamos a hablar primeritamente de eso, ese de no creo en la Iglesia, se da porque tenemos una concepción errónea. El cardenal Newman, que es un cardenal inglés, es beato ya, que era anglicano y se convirtió al catolicismo, tiene una frase muy acertada. Decía, puedes preguntarle a 10 millones de personas y 9.999, sí, ¿verdad? ¿Millones? Bueno, supongamos que el 99.9% te van a decir que odian a la Iglesia Católica, pero de ese 9.9%, bueno, 99.9%, solamente un 1.1% va a odiar verdaderamente a la Iglesia Católica. Todos los demás van a odiar lo que creen que es la Iglesia Católica. Así es. Y la mayoría de eso crea las crisis de fe, una concepción errónea de lo que es la Iglesia. Para empezar, ¿qué nos implica no creo en la Iglesia, Osvaldo? Pues mira, yo creo que han promovido muchos escándalos, ¿no? Algunos hermanitos sacerdotes que andan jugando con su vocación, con su fe, y que pueden caer en tentaciones que son completamente humanas y que muchas veces los juzgamos sin siquiera estar en su lugar, sin siquiera poder conocer sus vidas. Y hay ciertos hermanos sacerdotes que caen en ciertas debilidades y hacen un gran escándalo, que eso como que la gente malinterpreta es que la iglesia son esto y demás. Espérate, la iglesia eres tú. O sea, ¿cómo? Y la iglesia soy yo. Exacto. ¿Cómo te vas a insultar a ti mismo? ¿Y cómo me vas a insultar a mí cuando ni siquiera conoces mi vida? Entonces, yo creo que de ahí empieza la malinformación, ¿no? El pensar, como tú decías ahorita, Edgar, que la iglesia es un edificio, que la iglesia es un sacerdote. No, la iglesia somos todos. Afortunado, desafortunadamente, nuestros hermanos sacerdotes, nuestros hermanos, nuestros hermanos que están más cerca de la iglesia y demás, son humanos. Y muchas veces queremos convertir la iglesia en un museo de santos y no es así. La iglesia es un hospital hablando como la iglesia como institución, es un hospital de pecadores. En la iglesia no te vas a encontrar a los grandes testimonios de vida. A lo mejor ya conversos sí, pero
en un principio. Y ni conversos van a seguir con ciertos errores que a los ojos de muchos van a estar mal. Entonces, yo creo el primer error comienza desde ahí, desde querer juzgar con ojos humanos porque otras personas están pecando de distinta manera que aquello. Exacto. Muchachos, los sacerdotes son como los aviones, solo son noticia cuando caen. Exacto. ¿Sí? Entonces, esa es una cuestión típica de la prensa. Ojo, vamos a aclarar aquí esto. Aquí no se trata de defender a los miembros de la iglesia, nuestros hermanos, que han cometido pecados graves, pecados de escándalo. Claro, hasta delitos, ¿no? Y hasta delitos, por supuesto. No se trata ni de justificarlos, ni de defenderlos, ni de lo que se les ocurra. Se trata de concientizar de que realmente todos estamos propicios a caer en la tentación. Y mucho más los sacerdotes, sí, que son representantes de Dios en la tierra, como lo creemos. Pues realmente ellos van a sufrir muchas más tentaciones, ¿sí? Hay gente que se le sale la lengua hablando mal de los sacerdotes. Y la realidad es que tú estarás de acuerdo conmigo, Osvaldo. Todos hemos tenido algún problema, por lo menos con un sacerdote en nuestra vida de fe. Sí, porque son hombres, ¿sí? Y entonces, pero esos mismos que se les cae la lengua hablando mal de los sacerdotes, son incapaces de hacer una oración por ellos, ¿sí? Así es. Y esa es la cuestión fundamental, muchachos. Sí. Todos vamos hacia la santidad. Sí, todos buscamos la santidad. Sí, no deberíamos, un hombre como un sacerdote, un cardenal, un obispo, el papa, no debería de cometer esas cosas tan graves que a veces cometen algunos. Pero bueno, voy a utilizar lo que decía mucho un amigo mío, ¿no? No es sacerdote porque van a pensar que se está defendiendo. No, es laico. Y él decía, es que si Dios hubiera querido que la iglesia fuera inmaculada e intachable, hubiera puesto a dirigirla a los ángeles. Pero nos traerían en carrilla, ¿sí? Y además de eso, hay ángeles rebeldes también. Hay ángeles que caen, hay ángeles débiles. O sea, si vemos eso en los ángeles, que son las criaturas que están en constante comunión con Dios, ¿cuánto más nosotros, que los ángeles los pueden ver a Dios, pueden estar con Él y nosotros no? Entonces, ¿cómo es posible el que nosotros nos pongamos a juzgar a nuestros propios hermanos, a humanos como nosotros, si nosotros también somos humanos y nosotros también tenemos debilidades y nosotros, o sea, no porque el padre me vio feo. No, de veras, yo conozco a personas que inclusive se separan de la iglesia porque el padre les hizo mala cara. y todo el mundo hemos tenido malos ratos en el que hacemos malas caras. Simplemente a las personas, no sé, nos llegan a pedir dinero en la calle, una mala cara y es que lo va a usar para drogarse, etcétera. Y ya juzgamos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos atrevemos a levantar esos juicios en contra de las demás personas? Incluso aunque no sean sacerdotes, la iglesia también somos los laicos. ¿Y por qué nos atrevemos a levantar esos juicios si el único que conoce nuestro corazón es Dios, el único capaz de conocer nuestra vida y por ende es el único que puede hacer un juicio razonable y justo? Exactamente, muchachos. La iglesia es una iglesia accidentada, muchachos. Y para muestra, pues basta un botón. Vamos a ver quiénes son los 12 apóstoles. Para empezar está un cobarde, Pedro, que lo niega 3 veces. Y que vaya, entiéndase esto, en tiempos de Jesús había que ser bastante cobarde para temerle las faldas de una mujer. Sí, en tiempos de Jesús. Está un incrédulo, que era Santo Tomás. Están los Boanerges, que son Santiago y Juan, que Boanerges significa hermanos del trueno. ¿Y saben por qué les pusieron así? ¿Por qué? Porque eran bien explosivos. Son esos que le dicen: Señor, ¿quieres que veamos que baje una lluvia de fuego sobre estos? Nada más porque no los quisieron recibir en el pueblo. ¿Dices tú, what? Sí, estaba pues sí, o sea, todos tenían sus defectos. Hasta ladrones. Mateo era un publicano. Y la realidad es que los recaudadores de impuestos, la verdad es que por eso recaudaban impuestos. Nada, cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, pero los recaudadores de impuestos
pues se robaban ahí su moche, ¿sí me explico? Ahí también tenían su parte en el negocio. No por nada eran sumamente odiados y son sumamente odiados. Entonces, y miren que ese cobarde, ¿sí? Ese que lo negó, a pesar de que le había dicho que no lo iba a negar, yo jamás te negaré, Señor, pues fue el que se le dice, tú eres Pedro. No, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Es el que se convierte en el primer papa. Y esto es mucho más interesante, muchachos, porque yo les voy a hacer la pregunta, bueno, a ti, Osvaldo, porque ustedes no se pueden contestar más que por Facebook, ojalá que lo hagan. Sinceramente, ¿ustedes a quién hubieran puesto, o tú, ustedes también contesten, de papa? La verdad, yo no. Yo por mi propio juicio hubiera puesto a Juan, yo creo. Por supuesto. Juanito, el discípulo amado. El que estuvo con Jesús hasta el final. El abajo de la cruz. El que le entregó su madre. Y etcétera, todo, ¿no? Más chiquito. Bueno. ¿Saben ustedes que la mamá de Juan fue a decirle a Jesús, Señor, por favor, cuando estés en tu gloria, que mis dos hijos, Juan y Santiago, estén uno a tu izquierda y otro a tu derecha? Oigan, eso es soberbia. Sí, o sea, Juanito se sentía por encima de los demás apóstoles, sí. Entonces, Juanito, San Juanito. No, señores, era Boanerges y aparte era soberbio. O sea, no por nada se quedan los apóstoles diciendo después de que le dice la dama, pues esta qué, estos, qué derecho tienen, ¿no? Para estar, ojo, estar uno a su izquierda y otro a su derecha significan ser el primero y el segundo. Perdón, el segundo y el tercero, ¿no? Es el rey, su mano derecha y su mano izquierda. Entonces, pues ni a quién irle, ¿sí? Y de esos 12 hombres pecadores, de esos 12 hombres, ¿han olido a ustedes alguna vez alguna red de pescar? ¿La han olido? No, yo no. Espantoso, huele horrible. ¿Se pueden imaginar cómo olían los apóstoles? ¿Sí? ¿Cómo comían? Porque eran personas de baja... vaya, no quiero sonar clasicista, pero Jesús elige a sus apóstoles, excepto Mateo, y no sé, y pues sí, Mateo, los elige de los pescadores, y realmente los pescadores eran la clase más baja, o de las más bajas, en Jerusalén. Entonces, pues, ¿cuáles serían los modales de los apóstoles? ¿Cuál sería la instrucción de los apóstoles? Entonces, por eso Pedro era tan pasional. Por eso Pedro le mocha la oreja al criado, soldado, ¿no? Al soldado, ¿no? Y sin embargo, muchachos, esa es la iglesia que nace. Esos son los 12 apóstoles. Esos son los primeros obispos con su papa. Esa es la iglesia primitiva. Entonces, si estos, que siendo los apóstoles, pues cojeaban de las dos patas... Disculpen ustedes el lenguaje soez. Bueno, insisto, no estoy justificando que hagan mal. ¿Qué los hace a estos hombres extraordinarios? Su entrega a Dios. Que a pesar de todos sus defectos, a pesar de que sí cometieron muchos errores, se convirtieron y pudieron verdaderamente sobrellevar este gran peso que el Señor les puso encima, ¿no? Y por ejemplo ahí, a mí me sorprende mucho la historia de Pedro, o sea, como siendo el que lo negó, como Dios todavía le dice, ¿sabes qué? Tú vas a tener las llaves del reino. Y yo simplemente no se las dejaba, o sea, yo hubiera pensado, no, este vato me negó ahorita, me va a volver a negar después. Toda la vida. Sí. Pero como Dios tiene esa confianza de dejar lo suyo a su creación. Entonces, vemos por ejemplo a Judas, que Judas es... pues lo vemos, Judas. Lo vemos como el traidor, ¿no? Así, ¿cuántos Judas no hay? Y sin embargo, Judas fue elegido por Jesús para formar parte de su equipo, digámoslo así. Entonces, y sin embargo lo traicionó. ¿Cuántos de nosotros no traicionamos a Jesús de la misma manera? Por hora. Sí, o sea, siendo llamados también por el mismo Jesús. Y aún así, negándolo como Pedro y traicionándolo como Judas, Jesús nos sigue invitando. Y aún así, tenemos la lengua suficiente para poder criticar y hablar mal de los demás, queriendo juzgar a una iglesia que lo único que la hace perfecta es la presencia de Dios, porque está pues cimentada sobre hombres completamente imperfectos.
hay una anécdota de Fernando Casanova, que es un pastor que se convirtió al catolicismo. Y una vez que se fue a confesar, le dijo que pues ya se quería convertir, ¿no? Y entonces el padre en la confesión le dice, no te conviertas. ¿Para qué? ¿Eres pastor? Sí. ¿Tienes una iglesia? Sí, soy pastor. Obvio, padre. ¿Qué va a decir tu comunidad? ¿Tienes esposa? Sí. ¿Qué va a decir tu esposa? ¿Tienes hijos? Sí, padre. Ya están grandecitos. ¿Qué van a decir tus hijos? Ay, no. ¿Qué va a decir la gente? Y dice Fernando Casanova, ay, padre, muchísimas gracias. Me acaba de convencer de volverme católico. A ver, ¿qué te pasó, mijo? Si te estoy diciendo que no te conviertas, precisamente, padre, si la Iglesia Católica ha sobrevivido por más de 2000 años con sacerdotes como usted, pues entonces sí es la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces es cómico y sí le pasó, o sea, sí se lo dijo. Pueden buscarlo en YouTube. Sí, lo pueden buscar en YouTube. Entonces a mí me causa mucha risa porque es cierto, muchachos. De veras, todos sabemos y como católicos reconocemos, y los mismos sacerdotes y la iglesia, la curia romana, papa, obispos lo reconocen, que somos frágiles. Sabemos que nosotros mismos muchas veces somos la causa de que muchos se alejen por nuestras actitudes, porque no sabemos ser cristianos. Pero la verdad, muchachos, es que todas esas fallas que nuestra iglesia tiene realmente no debe ser un motivo de un alejamiento. Debe ser un motivo de que trabajemos, ¿sí? De que trabajemos para poder tener una iglesia mejor. Si tú, amigo, amiga, que me escuchas, en algún momento, algún sacerdote, algún laico, algún coordinador, alguna persona te hizo algo que te haya hecho alejarte, que te haya hecho reconsiderar, repensar si verdaderamente creías o no creías en la iglesia, te invito a que te acerques de nuevo. Te invito a que perdones y te invito a que ores por esa persona que te ha causado ese dolor. Te digo como joven que a todos nos ha pasado y verdaderamente creemos poder entender por lo que tú pasaste, algún desprecio, alguna cosa, o a lo mejor algo que no te hayan hecho a ti, pero que le hayan hecho a alguien más, o simplemente alguna noticia, o simplemente alguien que llegó y te empezó a convencer de que no vale la pena estar en la iglesia. Te invito a que te acerques de nuevo, muchachos, a ti que me estás escuchando, te invito de nuevo a acercarte a la casa del Padre, ¿sí? A esta iglesia que es una porque está fundada en Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, una, no mis iglesias, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, ¿sí? Entonces decía un padre, no, Jesucristo tuvo que ser más enfático. Tú eres Pedro y sobre esta piedra de la que estoy hablando voy a edificar mi iglesia, la única. Y no solo porque la Biblia lo dice, sino porque históricamente es la única que se conecta directamente con Jesús. Así es. Todas las demás comienzan a existir a partir del 1500, 1600. Entonces te invito a que revivas esa experiencia de fe, ¿sí? A que pienses de nuevo en esta familia como esa iglesia única, que poco a poco el Señor le abras tu corazón para que vayas sanando esas heridas que nosotros mismos, cristianos, a lo mejor te hemos causado. Y bueno, la otra característica, ¿cuál es? ¿Que es santa? Obviamente no por nosotros. No por, sí, exacto, no el ser humano. Santo es su fundador, dijimos al principio, y eso es lo que le da la santidad. La iglesia es santa no porque ya sea santificada, sino porque es a lo que se dirige, a lo que nos dirigimos todos los cristianos. Piensa bien en esto y medítalo. Si tú ya estás aquí sirviendo en la iglesia, medítalo bien. Si tú eres católico pero no buscas ser santo, entonces no eres católico. Entonces algo estás por ahí haciendo mal. Porque esa es la meta de todos, ser santo, que no es hacer cosas raras, ¿sí? Porque hay algunos que empiezan a hacer cosas raritas, empiezan a
querer tener ademanes de santos, ¿no? Que yo no sé cómo sean los ademanes de santos, pero ellos los hacen, ¿no? No sé si te ha tocado a ti, Osvaldo. No, la verdad, no. Así como que se paran como santo, caminan como santo, que nomás les falta así como que una aureola arriba, ¿no? Y los ángeles, ¿no? Que no es hacer cosas raras. Ser santo es hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien por Dios. Ser santo es sonreírle al hermano. Ser santo es no hacer malas caras. Eso es ser santo. Mira, ahí pasa algo muy, muy raro. En una ocasión me dice una persona: oye, Osvaldo, ¿por qué si la misión de todo ser humano es ser santo, por qué hay tan poquitos? Y yo, pues ¿cómo poquitos? Me dice, sí, pues mira, yo nomás conozco a San Judas Tadeo. O sea, el ser santo es toda aquella persona que puede llegar a la presencia de Dios, a gozar de la plenitud de Dios. No es el santo que conocemos, el santo que la iglesia sube a los altares para nosotros poder conocer su vida y poder seguir ese estilo de vida, para que la gente lo conozca y reconozca como una persona de Dios. Sino un santo es toda aquella persona que puede transmitir a Dios. No confundamos a ser bueno con ser santo. Ser bueno es muy fácil. Ser bueno realmente es es que pues yo no le hago daño a nadie, yo acá soy una persona buena. No robo. Exacto. Entonces, Dios no busca gente buena. Eso es muy sencillo. Cualquiera puede ser bueno. Dios busca gente santa. La gente santa va más allá de una bondad. Lógicamente implica una bondad, pero va más allá. Es llevar a Cristo y transmitir a Cristo más, que es lo más importante. No podemos únicamente estar yendo a misa y demás, alimentándonos de Cristo sin reflejarlo. No serviría de nada. O sea, seríamos hasta cierto punto envidiosos el quedarnos con Dios para nosotros mismos. Entonces, transmitamos ese Cristo que está vivo, ese Cristo que si ya lo conoces, pues tienes la certeza de lo bueno y lo bonito que es nuestro Dios. Entonces, transmítelo a aquel que más lo necesita. Exactamente, muchachos. Y precisamente ahora que mencionas lo de ser bueno, santo sin bondad tiene un nombre. Santo sin bondad se llama santurrón. Y es el que piensa que porque es muy bueno, no que es bueno, sino que piensa que es muy bueno y que por eso puede pasar por encima de los demás. Y entonces anda haciendo cara de santo, manos de santo, caminadas de santos, que insisto, yo no sé cuáles sean, pero ellos las hacen, ¿no? Así es. O sea, se les nota, no sé cómo sean, pero se les nota que quieren hacerlas. Y bueno, pues chavos, se nos ha pasado mucho el tiempo. Ya tenemos, yo creo que un poco más de una hora vamos a durar. Espero que hayan disfrutado del programa. Se darán cuenta que no terminamos el tema. Es un tema muy largo, es un tema muy extenso, es un tema muy denso, hay muchas cosas que se tienen que decir. Y sí, nos acusamos, somos culpables, hemos desvariado un poco durante la hora, pero espero que lo hayan disfrutado, espero que no les hayamos aburrido. Y bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y la próxima semana vamos a continuar con las últimas características y estas crisis de fe. Espero que les haya gustado. Bueno, ya dije eso muchas veces. Pues sí, mira, recuerda que todos los miércoles puedes sintonizarnos, puedes escucharnos. Recuerda visitar nuestra página de Facebook. Búscanos como Frecuencia Católica y no olvides darle like a nuestra página y ayudarnos a compartirla. Te tengo una super noticia a todas las personas que nos manden un inbox con algún saludo, algún comentario, alguna pregunta, lo que ustedes quieran ponernos por inbox. Les voy a regalar el Catecismo de la Iglesia Católica por PDF. Así es que, es un documento que todo católico debemos de tener, porque es donde están, establecidas todas aquellas cosas que como católicos creemos, todos los conceptos y demás. Entonces es muy importante que todos como católicos tengamos este documento. Así es que ya sabes, búscanos en Facebook como Frecuencia Católica, ayúdanos a compartir la página y mándanos un inbox con algún comentario, pregunta,
algún canto que quieras que pongamos. Si eres músico y tienes tu material grabado, mándalo también para poder estar transmitiéndolo en nuestros programas y poderle dar más difusión a la música de Dios. Así es que ya sabes, te esperamos el próximo miércoles con la continuación de este tema que es Crisis de Fe. También, bueno, yo opino que las primeras 3 personas, ¿no? Así como que... ¿Nomás las 3 primeras? Pues, ¿cuántas, pues? 10. Ándale, pues, las primeras... Ay, no creo que sean tantos, pero bueno, las primeras 10 personas que hagan esto... pero no se les olvide darle like a la página si no le han dado, porque si no, no vale. Sí, es muy importante, primero su like y luego ya nos mandan el inbox. Saludos para Paco Sánchez del Perpetuo Socorro, que fue tan amable de prestarnos su voz para... el intro del programa. Así es, chicas, esa es su voz. Saludos, Paco. También vamos a saludar a Saúl y Víctor Ahumada, a Alonso Ríos, a Edith Gómez, a Ángel el Coto Anchondo. Coto, te extraño, Coto. No es cierto, es un mentiroso. Y bueno, que ellos también nos prestaron su voz. Ellos son los que hicieron la voz del credo, ¿no? Ahorita que lo escucharon. Y... oye, a mi guapa novia Jessie, que también también, sí es cierto. No, ella no. No se crean. Muchachos, también quiero hacer una aclaración. Durante la entrevista del programa pasado mencioné, a lo mejor no se dieron cuenta, ojalá que no, que el padre Juan Martín Morales es el liturgo de la diócesis. Él me pidió que hiciera la aclaración que no es el liturgo, es el liturgista. El liturgo es cualquier sacerdote que celebra la misa, principalmente el obispo, y el liturgista es el estudioso de la liturgia, que es el culto divino, que es la misa y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues el tiempo, como ya les dije, se nos ha terminado. Como siempre, es un gusto que nos permitan compartir con ustedes y vamos a dejarlos con un canto. El canto es interpretado por Damián Valenzuela y es el Salmo 63. Esperamos que los disfruten. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos un abrazote. Como siempre, es un placer que nos hayan escuchado. Y recuerda que yo soy Osvaldo Balín González. Yo soy Edgar Sáenz. Y estás en Frecuencia Católica. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, mi alma tiene sed de ti. En pos de ti mi carne desfallece, cual tierra seca sedienta sin agua. Hoy quiero contemplarte en el santuario para admirar tu gloria y poder, pues es mejor tu amor que la existencia. Tu alabanza mis labios cantarán, y así podré bendecirte mientras vivas, levantar mis manos en tu nombre. Na, 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 na. En Dios solo descansa el alma mía, de Él viene mi salud, mi salvación, mi roca solo es Él, mi fortaleza no he de vacilar, pues es mejor tu amor que la existencia. Tu alabanza mis labios
si podré bendecirte mientras viva y levantar mis manos en tu nombre.